donde resplandece la luz, donde hay oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra. Una generación de luz. la luna y las estrellas.
estrella. Tu luz es mayor que la luz del sol, que la luna y las estrellas. Alumbra tu luz, más profundo tu luz. Tu luz es mayor que la luz del sol. Tu luz es mayor que la luz de la luna. Tu luz es mayor y alumbra. Alumbra Colombia, alumbra generaciones. Alumbra en dimensiones más altas a tus hijos. Luz, luz en tu casa, luz en tus generaciones, luz a tu mente, a tu memoria, a tus sentimientos, luz. Luz que alumbra, luz que trae libertad, luz que pone orden, luz que rasga los mantos y las coberturas de las tinieblas de la oscuridad. Luz que resplandece esta generación. Luz. Alumbra tu luz en los cielos. Alumbra tu luz en la tierra en Cristo. Luz te alumbra. Alumbra tus ojos. Alumbra tus oídos para que escuchen. Alumbra tus ojos para que vean todo lo que había oscurecido tus ojos. La luz de Cristo alumbra, alumbra en ellos. La luz del Padre de las luces alumbra. Alumbra tu luz. Se puede escribir eso por el chat. Alumbra tu luz. Si todos pueden empezar a escribir esa declaración. Alumbra tu luz, alumbra tu luz. Alumbra tu luz. Alumbra. Alumbra tu luz. Y si puede escribir el lugar donde se encuentra en este momento. Si usted está en la parte norte de Colombia, escribir alumbra tu luz. En el departamento donde usted se encuentra, en la ciudad donde usted está, puede escribir alumbra tu luz. Alumbra mucho más fuerte tu luz. Alumbra, alumbra en Pereira tu luz. Alumbra en Risaralda tu luz, Padre. Alumbra en toda Colombia tu luz, en dimensiones más profundas. Hace unos días estuve revisando este fundamento, esta esencia de los hijos de Dios, del Padre de las luces. Y si usted recuerda, ubicamos como la palabra hebrea or habla de luz, habla de amanecer, habla de aclarar, cuando se aclara todo, cuando se van las dudas, cuando se van las inquietudes, cuando se quita la confusión, es una acción de la luz. Y el hebreo arrojaba que la palabra para luz es or, y también significa alegría, que confronta la tristeza, que quita la cobertura enlutada de la oscuridad. Entonces esta noche nuevamente usted puede decir or, como los hebreos lo decían, estaban entendiendo que más allá de ver el resplandor de Dios en sus vidas, también su vida se unía a ese resplandor para manifestar que todo se aclaraba, que venía a la verdad de Cristo, que venía al orden y que había alegría en medio de ello. Entonces me quedé meditando un poco en un versículo que, revisando todos estos aspectos acerca de los hijos de luz, del por qué se puede reconocer a esta generación como una generación de hijos de luz, y tantas citas que hacen referencia a ello, a hijos de luz, al Padre de las luces. Entonces estaba meditando en Juan, vamos allí por favor, capítulo 12. De hecho recuerdo haber dicho que
que sería tan importante que usted lo pudiera escribir, lo pudiera aprender y declarar, cuando habíamos avanzado en varios aspectos de la luz y del ser hijos de luz. Entonces revisemos el versículo 36, que fue donde me quedé meditando un poco. Entre tanto que tenéis la luz que es el Padre, que es Cristo, Hijo de luz, creed en la luz. La consecuencia serán hijos de luz. Pero aquí aparece que lo que está haciendo que detone este elemento tan esencial es el poder creer. La luz está, la luz existe, el Padre se presenta como el Padre de las luces, luz en esencia, su Hijo es luz y por supuesto los que están con Él son luz. Pero aquí está diciendo Jesús, es importante que crean, porque si no creen, pese a todo el diseño, a todo lo que es en esencia la luz, pues seguramente no será manifestada esta generación como una generación de hijos de luz. Entonces, esa palabra creer, como lo mencionaba, denota el llevar a un individuo de hijo a hijo de luz. Por supuesto que es esencial. Entonces, de ahí me fui a revisar un poco acerca de lo que hay en Marcos capítulo 9, que me impacta todo lo que aquí se registra, porque es una crudeza, la vulnerabilidad que se ve en la expresión de fe del hombre hacia Dios, y por supuesto todo lo que se logra suscitar en medio de la falta de fe que está muy unida al creer. Entonces, revisemos desde el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Ahora, por aquel entonces Jesús se encontraba en una generación que estaba totalmente inundada por la religión, por una cantidad de prácticas, de costumbres, de ritualismo, pero que carecía del poder creer. Ese era el contexto donde estaba Jesús. Y Él va a llegar allí donde están sus discípulos, y también habían algunos escribas que estaban disputando con sus discípulos. Entonces alcance usted a dimensionar el escenario donde está llegando Jesús. Están sus discípulos, hay escribas disputando con ellos, hay un entorno de incredulidad. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriéndole a Él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Aquí vemos lo que acontece propiamente cuando llega una autoridad. El escenario empieza a cambiar y las personas dicen: lo que está ocurriendo es esto. Y cada uno empieza a dar sus opiniones. Y él dice de vuelta: ¿y qué estás disputando con ellos? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cuál es el tema en cuestión? ¿Cuál es la situación? Y respondiendo uno de la multitud, hasta el momento no se manifestaba ningún discípulo. Los discípulos estaban en una situación bastante compleja, estaban en aprietos los discípulos. Querían manifestar el poder de Dios y de vuelta se encontraron con una generación que no creía, que faltaba fe. Y habían una cantidad de argumentos en medio de ellos, estaban en una situación muy compleja. Y uno de la multitud le dice: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. El problema fue que no pudieron. Ahora lo que está diciendo este hombre, pese a quienes estaban orando eran sus discípulos, es que él había traído a su hijo al maestro. Y se genera el conflicto porque los discípulos no están trayendo la respuesta que se esperaba propia del maestro. Entonces está esta situación difícil y de vuelta están acusando a sus discípulos, están diciendo: no pudieron.
De vuelta piense cómo se sentían los discípulos, cómo se sentía el maestro de ellos. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Es una confrontación, por supuesto, a toda una generación, y de vuelta también está confrontando a los discípulos. Entonces se lo trajeron, y cuando el espíritu vio al maestro, sacudió con más violencia al muchacho. Ahora alcance a ubicar que si el demonio sacudió con más violencia al muchacho, ¿cómo habrá sido la situación que vivieron los discípulos? Por supuesto, de golpes. Por supuesto, de haber bajado el escudo de la fe. El demonio se puso más agudo para querer decir: este es propiedad. Quien cayendo en tierra se empezó a revolcar y finalmente hizo lo que dijo su padre que hacía de continuo: echó espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Esta es una expresión de no creer mucho. Recuerde lo que estábamos revisando en Juan capítulo 12. Es necesario que crean en la luz. Es necesario que crean en lo que ustedes son como hijos de luz. Es necesario que ustedes crean que no son cualquier cosa, que no son lo que las tinieblas dicen que ustedes son. Ustedes han sido comprados por precio de sangre. Ustedes son una nación santa. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz. Ustedes están siendo llamados para que alumbren en lo alto. Pero ustedes necesitan creerlo. Ha sido dicho, ha sido publicado, ha sido cumplido. Pero de vuelta, ¿ustedes lo creen? Y aquí aparece esa batalla de cómo poder consolidar lo que el Padre ha dicho, lo que Cristo ha hecho, con que usted realmente lo experimente y está como el creer. La situación aquí está oscilando entre creer e incredulidad. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: ¿puedes creer? Al que cree, todo le es posible. De nuevo, ¿qué hace que detone que todo sea posible? Que se crea en lo que está diciendo el maestro, que se crea en lo que el Padre está hablando. De vuelta pensaba tantos diseños que hemos establecido y también herramientas y llaves que hemos entregado en sus manos, y preguntaba qué tanto de ello ya se creerá. Porque puede ser muy grande lo que se está entregando, muy fuerte, pero si no se cree, va a quedar en el olvido y va a seguir el día a día igual como si no se hubiese recibido lo que se entregó. Entonces pensaba este diseño del poder ubicar a esta generación como una generación de hijos de luz que está marcando un propósito. Y hacía mención como los jóvenes necesitan saber que son hijos de luz, que no son una basura para que estén consumiendo drogas, para que estén siguiendo cualquier moda, cualquier ideología, cualquier filosofía divertida que aparezca. Si se sabe quién es, se sabe cuál es el propósito, se sabe cuál es la función. Pero ahora, de saber a creer, hay un gran paso. Entonces asentaba cómo ser hijo de luz y cómo somos hijos de luz, cómo el Padre nos llama hijos de luz, cómo en Cristo somos hijos de luz. Pero es necesario creerlo. ¿Cómo se va a poder asentar esto? Creyendo. Al que cree, todo le es posible. Entonces, de vuelta usted podrá preguntarse:
O sea que hay situaciones que no se han solucionado por falta de fe, por falta de creer. Y de vuelta, aquí vemos un gran sí. Ahora hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Pero vemos que el principio de creer posibilita que se lleven a cabo los diseños que el Padre ha establecido. Al que cree todo le es posible. ¿Qué necesitas de vuelta? Un gran tiempo, creer en lo que estás oyendo, afirmarte en lo que estás recibiendo, avanzar en lo que estás creyendo. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y de vuelta dijo: pero ayuda mi incredulidad. ¿Y qué es esa oscilación? Es casi como: Dios sana, pero ¿será que esto sí lo va a sanar? Cristo puede liberar, pero el padre puede decir aquí: ¿será que mi hijo será libre? ¿O deberá pasar más tiempo atado por este demonio? Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Yo te mando. El espíritu obedeció y el muchacho fue libre de la atadura que no lo dejaba hablar, que no lo dejaba escuchar. Confrontó la incredulidad que había en el entorno. Por supuesto, confrontó el debate que se había entretrabado allí entre los discípulos y los fariseos. Se trata de creer. Hijos de luz, es necesario que crean en la luz que es Cristo, en la luz que es el Padre. Ahora, como mencionaba, esa oscilación entre creer e incredulidad, por supuesto que el creer está enfocado en creer en la verdad, en creer en Cristo mismo, en los diseños del Padre, en creer en lo que Él habla de ti, no en creer las mentiras que el Seol permanentemente está soltando para que se asienten en una generación. Creer lo que Él está diciendo va a hacer que esta generación sea una generación de hijos de luz. No es solo creer, es en quién vas a creer, qué vas a creer. Porque no se trata de decir: salto de la incredulidad a creer y poner la fe en cualquier cosa. Se trata de poner la fe en Él, en creer en Dios Padre de la luz, de la verdad. De hecho, encontré una lista donde se menciona las grandes mentiras que la sociedad hoy en día puede creer. Entonces aparece como número 1: al divorcio se le llama incompatibilidad de caracteres o de carácter. Se puede creer en esa mentira. No se trata de creer, se trata en qué vas a creer o en quién vas a creer. Al aborto se le dice derecho a elegir su reproducción. No puedes creer esto. A la fornicación se le llama unión libre. A la unión homosexual, porque no existe el matrimonio homosexual, la palabra matrimonio viene de matriz y entre dos hombres no puede consolidarse este diseño, pero a la unión homosexual se le llama diversidad del amor. ¿Alguien puede creer esta mentira? Crean en la luz. Y si me ayudan en pantalla poniendo de nuevo Juan capítulo 12 versículo 36. No crean en cualquier idea, en cualquier mentira, en cualquier argumento. A las parejas o a las uniones entre homosexuales que tienen hijos por medio de la adopción se les llama familia moderna. A los adolescentes que tienen vida sexual activa se les dice derechos sexuales. A las adolescentes
que están en embarazo o quedan en embarazo, se les dice falta de educación en la protección sexual. A la prostitución se le dice trabajo social. Al adulterio se le dice algo normal en todos los seres humanos, en todos los hombres. Y a los cristianos que dicen la verdad en contra de todas las anteriores mentiras, se les dicen ignorantes, intolerantes e inconsistentes. Entonces, entre tanto que tenéis la luz, crean en la luz. ¿En cuál luz estás creyendo? ¿En cuál luz afirmarse? ¿Qué luz hay que creer? Recuerde que ser hijos de luz no es solo creerlo, hay que dar frutos, andad como hijos de luz. Pero para poder andar como hijos de luz, es esencial poder creer en qué es la luz, cómo se vive en luz, cuáles son los protocolos de la luz, creerlos. Y una vez se han creído, por supuesto, seguir avanzando en ellos. Ahora vamos a revisar Marcos, devolvámonos unos capítulos. Capítulo 5, versículo 36, donde vamos a encontrar cómo el poder creer confronta uno de los espíritus que más terror puede hacer o levantarse en contra de los diseños de Dios. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cómo poder confrontar el temor? Creyendo. Ahora, ¿qué es el temor? El temor paraliza, el temor hace cobardes, el temor es resultado de traumas, el temor lleva a personas a mentir, el temor hace que las personas se protejan, el temor hace que las personas controlen, que las personas no entreguen. Y Jesús está diciendo: confronten el temor mediante lo que ustedes están creyendo. Crean. Ahora leemos el temor, pero quien en algún momento ha enfrentado temores sabe que no es algo a tomar a la ligera. El temor es un terror, casi que desmaya el alma, deja sin habla. Y quiero que revisemos un poco el Salmo capítulo 56, que registra consecuencias del temor. Si Jesús está diciendo cree, no tengas temor, el creer echa fuera el temor que puede llevar a que se pierdan diseños eternos, a que no se conquisten territorios, a que los gigantes prevalezcan. ¿Quién genera temor? Los gigantes. Recuerde todo el recorrido que estuvimos haciendo por estos primeros pueblos que se asentaron en la tierra. Lo que generaban era temor. Y cómo se paralizaba el pueblo de Israel delante de ellos cuando no escuchaban la voz de Dios, que permanentemente les decían: no tengan temor. Permanentemente era la voz de Dios para con ellos: no tengan temor. Revisemos el Salmo 56. El versículo 3 se menciona como fundamento para confrontar todo lo que se registra en los versículos siguientes. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué es confío? En ti creo. En el día que temo, yo en ti confío. Y aquí aparece: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. ¿Qué se está viviendo aquí mientras se registra esto? Temor. El sentir como alguien es perseguido. Miran atentamente mis pasos, cómo el temor controla,
como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. No es cualquier cosa el temor. Ahora piense el temor que le puede generar a usted apagar la luz. Puede ser una pequeña caída que le generó un gran impacto. El temor que le puede generar a usted cuando ve un gran perro que se acerca, porque en algún momento lo intimidó, quizás le hizo daño. El temor que se puede sentir a la soledad. El temor que se puede sentir cuando pasan los años y no te has casado, cuando pasan los años y no están los hijos. Y pueden venir grandes palabras, grandes diseños, profetas, hablar. Pero si no se cree porque hay temor, no va a ser fértil esa palabra. Ese diseño no se va a asentar. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Lágrimas por causa del temor. ¿No están ellas en tu libro? Temor a perderlo todo, temor al fracaso, temor a que no salgan las cosas como debiesen salir. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, y eso habla de lo que hoy estoy poniendo como fundamento: creer. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Entonces, de vuelta, sí podemos ubicar el temor como una incredulidad que se asentó por alguna razón en alguna área. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza porque has librado mi alma de la muerte. Sentir el terror de la muerte, sentir la sombra de la muerte. Y aquí se registra: por cuanto en ti he confiado, se puede derribar este principado. Y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y de nuevo revisemos el versículo 3. En el día que temo, ¿cuál? Donde aparece la muerte, donde aparece la persecución, donde aparecen los enemigos, donde aparece la angustia, donde parece que nada funciona, donde no hay palabra que traiga alivio a tu alma. En el día que temo, yo en ti confío. Seguramente eso usted necesita tenerlo como una espada aguda, porque por supuesto que se presentan días de temor, donde será probada fuertemente la confianza, el creer en Dios. Entonces Jesús está diciendo, de nuevo vamos a Marcos capítulo 5, 36, no temas, cree solamente, cree solamente. Y si ahora vamos nuevamente al Salmo, que usted seguramente lo tendrá presente casi de memoria, el 23, versículo 4, registra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, por supuesto, que esto es una batalla, que esto es una conquista. Andar en el valle de sombra y de muerte. ¿Cómo no temer? ¿Cómo creer que Él está ahí? Por supuesto que entrenándose en su verdad, afirmándose en Él. La confianza, resultado de creer. Ahora vamos nuevamente a Marcos y revisemos el capítulo 16.
versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si creen. Solamente si creen podrán recibir el poder, creer. Ahora, cuando revisamos la palabra hebrea de creer, y esto para soltar más luz en esta verdad, ubiqué la palabra amam, que significa mantener. Entonces, ubiquémosla en lo que estamos allí leyendo. Y estas señales seguirán a los que se mantienen. En mi nombre, entonces echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Alguna vez ha tomado usted en su mano una serpiente? Y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora no estoy hablando de tomar las serpientes como lo hace usualmente las personas que trabajan en el campo, que es casi como si tomasen una vara de un árbol de guayaba. Estoy hablando cuando se levanta la serpiente para atacar. Cuando está la serpiente con el poder de las tinieblas para hacer daño. ¿Cómo tomarla en la mano y destruirla? Si se mantienen. La palabra creer en hebreo amán también habla de confiar. Entonces, revisemos allí. Y estas señales seguirán a los que confían. La importancia de poder revisar el hebreo, que hemos estado teniendo en cuenta tanto estos días, es porque una sola palabra arroja todas estas dimensiones de luz. Y este era el poder tan fuerte que tenían los hebreos. Cuando ellos decían amán, estaban entendiendo cada uno de estos diseños. Ahora usted seguramente cuando escucha la palabra creer todo lo reduce a tener fe en Dios. Pero si usted revisa en el hebreo y lo que hacen comúnmente los hebreos, ellos están ubicando que se deben mantener, están ubicando que deben confiar, están ubicando que deben permanecer. La palabra amán también significa levantar, significa estar quieto. Entonces, amán en Dios, estén quietos en Dios. No escuchen otras ideas que aparezcan en el camino. No escuchen noticias que confundan la voz de Dios. Permanezcan quietos. Y si lo ubicamos en el versículo que estamos revisando, sería de la siguiente forma: y estas señales seguirán a los que están quietos en mi nombre, entonces echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si algún día llegaran a beber cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Amán también significa estable. Los que están estables en Él. Amán significa fiar, muy unido a confianza. Significa firme. Amán, firme. Amán, firme. M-R-A-N, amán, firme. Y usted empieza a ubicar cada uno de estos diseños. Si usted escucha, crea, usted dice, en Dios creo. Pero si usted escucha amán y recuerda cada uno de estos aspectos, va a tener una fortaleza mayor en lo que usted está escuchando. Amán también significa importar. Y estas señales seguirán a los que les importa. En mi nombre echarán fuera demonios, y esto habla de gobierno. Esto habla de sujetar sistemas perversos. Esto habla de confrontar los principados que desde el Seol han salido para traer temor y terror en las naciones de la tierra.
Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanos. Amán también significa lealtad. Amán significa llevar. La riqueza de este idioma hebreo, cómo una palabra logra confrontar tantos argumentos, cómo una sola palabra puede traer libertad, puede establecer tantos diseños de luz. Amán también significa seguridad, llevar, lealtad, importar, firme, fiar, estable, permanecer, estar quieto, confiar, levantar, mantener. Entonces, si ahora revisamos Juan, vamos allí por favor, capítulo 3, ubique cada uno de estos diseños, los miro de esta forma, cada palabra que logra reproducir el hebreo amam, en esto que vamos a revisar a continuación en el versículo 36, el que cree en el Hijo, al que le importa el Hijo, al que confía en el Hijo, al que se mantiene en el Hijo, el que está seguro en el Hijo, el que permanece en el Hijo, el que se levanta en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si avanzamos un poco más al capítulo 7, vamos a encontrar creer en él. Versículo 31. Y muchos de la multitud les importó él, se mantuvieron en él, confiaron en él. Entonces decían los de la multitud: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Ahora vamos a revisar del poder en Cristo cuando se cree como Él ha dicho que se debe creer. Vamos a Juan, capítulo 11, unos capítulos más adelante. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿hiede ya? Porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La piedra mayor la tenía allí Marta. Era el obstáculo mayor para lo que Jesús quería hacer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Cómo el creer puede confrontar este gobierno de la muerte? Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Declaraciones de alguien que cree. Pero le dijo: por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que les importe, para que confíen, para que se mantengan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. No es cualquier creencia la que logra activar un poder de resurrección.
Se necesita un gran músculo, una gran perseverancia, una gran batalla para llegar a dimensiones así. De lo contrario, serán solamente ideas, argumentos poco efectivos que los activa el creer, que hace que la luz sea luz en una generación, que se crea en esa luz, y al creerla se activa por generaciones. Aparece ahora un aspecto bastante delicado en Juan capítulo 16. Algunos lo tienen casi como por simple, el no creer, y aquí en letras rojas registra que no lo es. Versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El no creer es una puerta de pecado. Es una puerta para que acontezcan cosas que no deben acontecer en el plan de Dios. Es para que se levanten sistemas perversos. Entonces no es tan liviano como el no creer, como no creí porque no entendí muy bien, porque no tengo la suficiente fe para creer. Aquí aparece una confrontación muy seria. El creer tenido en cuenta como pecado, y en Abraham fue tenido por justicia. Cuando usted escucha la palabra creer, usted puede decir: sí, creo, mantengo mi confianza, pero de vuelta, seguramente hay áreas donde usted no cree, y esa es la razón por la que usted no ha visto la gloria de Dios manifestarse allí. Y esto acontece en todos. Que un ministerio no avance como debe avanzar tiene que ver con creer. El creer activa dimensiones espirituales y naturales. ¿Qué hace que alguien pueda ser sano? El creer. ¿Qué hace que alguien pueda ser libre? Por la palabra, porque creyó. Ahora, por supuesto, que hay varios aspectos más a tener en cuenta, y estamos revisando ya, creo que esencialmente, los primeros para poder a estas alturas decir: necesitas creer en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo. Vamos por favor a Juan capítulo 14. Muchas veces he caminado con la incredulidad, muchas veces he afrontado la incredulidad, por supuesto en mí misma, por supuesto también en compañeros de ministerio. La incredulidad se siente en el ambiente, se siente también cuando se cree que ya se creyó. Se siente la incredulidad. Jesús está confrontando una generación incrédula, una generación que está cansada de oír, también casi que se cansa de ver milagros, casi que se cansa de ver el poder de Dios. ¿Qué hace que una persona se aparte de los diseños de Dios? Lo he dicho, que dejó de creer en lo que creía. ¿Qué hace que una persona ya no haga parte de una congregación? Y esto también lo he mencionado, donde llevaba un proceso, que dejó creer en lo que creía que el Padre le había entregado allí para poder dar frutos abundantes. Entonces no es tan simple. Por supuesto que es una revelación que solo el Espíritu Santo puede activar dentro de usted. Una generación que no creía pese a todo lo que ya se estaba manifestando. El Hijo de Dios estaba con ellos, caminaba con ellos, hacía milagros, resucitaba a los muertos, pero aún se dudaba si realmente Él era. Y aquí aparece el título muy asentado a estas características que Jesús confronta en la generación donde Él llegó cuando vino como hombre, que registran los evangelios. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces el título ahí aparece: incredulidad.
Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, entonces yo no creo. ¿Cuál era el sistema que estaba predominando en aquel entonces? El sistema griego. Los griegos necesitaban ver para creer. Recuerde que los hebreos, su estructura desarrolla más el oído que el ojo. El ojo se mantiene en pureza. Aquí Tomás está teniendo los patrones propios de esta generación griega, que permanentemente necesita ver para poder creer. Y aún cuando ve no le es suficiente, sigue en su incredulidad, porque no se trata de ver para creer. Muchos vieron milagros, muchos vieron gran libertad, y muchos no siguieron esa libertad ni cuidaron ese gran milagro. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, shalom. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. ¿No decías que necesitabas hacerlo? Pon tu dedo, Tomás, pon tu dedo, generación incrédula, y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque fueron entrenados escuchando la voz de mi Padre, porque conocieron la presencia, pese a que no lo vieron, como esperaban verlo. Y aquí nuevamente aparece esa confrontación a lo que hoy empuja fuertemente esta sociedad, a un desarrollo visual para todo, para poder consumir, para poder actuar, para poder creer, para poder avanzar. La necesidad de ver, la sociedad consume por lo que ve, todo apunta a eso. Y entre más se ve, más se va obstaculizando el oído para escuchar al Padre y poder ver su presencia. Y lo confronta en Tomás: generación incrédula, bienaventurados son los que aprendieron a escuchar. Creer, tengan por cierto algo que el entendimiento no alcanza o no logra comprobar o demostrar. Y termino con Juan capítulo 12. Yo quería sentir algo diferente. No se trata de sentir. 2:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que se mantiene, que le importa, para todo aquel que le importa, no permanezca en tinieblas. Yo he venido a ser la luz para aquellos que le importa, para aquellos que confían, que permanecen, que se mantienen, y así podrán ser libres del yugo de las tinieblas, como individuos, como generación y como territorio.